Hoy vamos a ver el interesantísimo debate que se forma cuando un musulmán maestro está exponiendo y se levanta una cristiana entre cientos de musulmanes a hacerle preguntas acerca de Jesús. Estoy de acuerdo que dice que Jesucristo, la paz sea con él, fue el mensajero de Dios. ¿Crees en eso? No, es más grande que el mensajero. No es solo un mensajero, es un insulto llamar a mi Señor solo un mensajero. ¿Puedes señalar una sola declaración inequívoca de cualquier parte de la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con él mismo diga, yo soy Dios o adórame? Si tienes esa declaración, estoy listo para aceptar el cristianismo hoy. ¿Ves? No lo entiendes. Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne. Como ustedes pueden notar, el maestro musulmán cada vez que habla de Jesús lo hace con mucho respeto. El problema es que para los musulmanes, ellos consideran a Jesús como un profeta de Dios, hijo de María y uno de los 5 grandes mensajeros de Dios. Sin embargo, rechazan la idea de que Jesús sea el hijo de Dios. Primero, déjame decirte, Germana, el Islam es la única fe no cristiana que lo convierte en un artículo de fe creer en Jesucristo. La paz sea con él. Ningún musulmán es musulmán si no cree en Jesucristo. La paz sea con él. Todas las religiones falsas, escuchen, todas las religiones falsas rechazan al verdadero Jesucristo de la Biblia. El espíritu del anticristo da honor a un falso Jesús, lo cual es un ataque a su naturaleza. Cada herejía temprana que enfrentó la iglesia en sus siglos formativos. En los primeros 4 siglos de la iglesia, cada herejía temprana fue un ataque a la naturaleza del Señor Jesucristo. Debemos entender bien acerca de Cristo. La salvación viene por creer en Cristo. Ese es el punto central de Juan en este evangelio, que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tienes vida en su nombre. Hermanos, no solamente es el Islam. Hay muchas denominaciones e inclusive ateos que aluden a que Jesucristo sí fue un personaje histórico, pero que no fue un personaje divino. Esto es totalmente una obra del anticristo. Inclusive ya Juan advirtió en su epístola acerca de los tales. De hecho dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios, pero que aquel que niega que Jesucristo vino en carne es el anticristo. Ahora veamos cómo fue que inició toda esta discusión. Diga su nombre y su profesión y una pregunta, hermana. Muy bien, mi nombre es Rose y trabajo para Qatar Airways. Mi pregunta es que le he escuchado hablar mucho sobre religión y hablaré de la Biblia porque eso es lo que sé. Dice que habla de Jesús como líder religioso, pero en lo que a mí respecta, Jesús no vino a introducir ninguna religión ni es un líder religioso. Lo que Jesús introdujo en este mundo fue el reino de Dios. La segunda pregunta tal vez pueda explicar de qué religión es Dios, porque en lo que a mi investigación se refiere, he llegado a entender que Jesús, que es mi Señor y mi Salvador, no introdujo ninguna religión, sino el gobierno del cielo. En otras palabras, quería colonizar el mundo con el poder celestial, lo cual genera muchas controversias. La otra pregunta es... Hermana, una pregunta a la vez. Ya has dicho 2 preguntas. Después de una respuesta puedes responder mi pregunta. Está bien, una pregunta a la vez. La hermana tiene 2 preguntas y creo que la hermana es cristiana. Ella dijo que dije que Jesús era un líder religioso. Nunca dije eso y nunca dije que Jesús, la paz sea con él, era un líder religioso. Sentí que era un mensajero de Dios. Hay un mundo de diferencia entre un mensajero de Dios y un líder religioso. Un mensajero de Dios es muy superior. Tienes muchos líderes religiosos en el mundo hoy. Jesucristo, la paz sea con él, fue un mensajero de Dios y dijiste en tu pregunta que él es tu Señor y tu Salvador. Primero, déjame decirte, hermana, el Islam es la única fe no cristiana que lo convierte en un artículo de fe creer en Jesucristo. La paz sea con él. Ningún musulmán es musulmán si no cree en Jesucristo. La paz sea con él.
Creemos que Jesucristo, la paz sea con Él, fue uno de los mensajeros más poderosos de Dios Todopoderoso. Creemos que Él era el Mesías, que se tradujo como Cristo. Creemos que Él nació milagrosamente sin ninguna intervención masculina, lo cual muchos cristianos de hoy en día no creen. Creemos que Él dio vida a los muertos con el permiso de Dios. Creemos que sanó a los que nacieron ciegos y leprosos con el permiso de Dios. Los musulmanes y los cristianos vamos juntos, pero uno puede preguntar, ¿dónde está la separación de la fe? La separación de la fe es que la mayoría de los cristianos creen, incluido usted mismo, que Jesucristo, la paz sea con Él, afirmó la divinidad, y la mayoría de los cristianos creen que Jesucristo, la paz sea con Él, es Dios. Déjame recordarte, Germana, soy un amigo de la religión comparada. He leído la Biblia. No hay una sola declaración inequívoca en la Biblia completa donde Jesucristo, la paz sea con Él, mismo dice, yo soy Dios o adórame. ¿Puedes señalar una sola declaración inequívoca de cualquier parte de la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con Él, Él mismo diga, yo soy Dios o adórame? Si tienes esa declaración, estoy listo para aceptar el cristianismo hoy. Mi pregunta claramente aquí, hermana, no hay una sola declaración inequívoca ni una sola declaración desigual donde Jesucristo, la paz sea con Él, Él mismo diga, yo soy Dios, adórenme siempre. Adelante, querida hermana. Tengo una respuesta a eso, Señor. En el libro de Juan, la Biblia dice que en el principio era la palabra, lo que estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Lo que quiero que sepas es que eso no cumple mi desafío en absoluto. Tú nombras el libro y te daré la referencia. Estás citando del Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 1. Y la palabra se hizo carne. Es el versículo número 11, 12 y 13. Estás citando solo el libro. Te estoy dando capítulo y versículo. ¿Cuál es mi desafío? Ni una sola declaración inequívoca de cualquier parte de la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con Él, mismo diga eso. Mismo decir significa que debería estar en letra roja. Hay algo llamado Biblia de letras rojas. Si eres cristiano puedes saberlo. Letra roja significa que Jesucristo, la paz sea con Él, lo dijo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 13, no está en rojo. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice que la palabra se hizo carne. Si estás de acuerdo en que la palabra es Dios y si cambias palabra por Dios, en el principio era lo que se convierte en el principio, era Dios y Dios estaba con Dios. ¿Quieres entregar dos dioses? No, pero déjeme hablar, Señor. Déjame completar. Tú planteas la pregunta. ¿No permites que la gente dé respuestas? En alguna parte Jesús dijo, yo soy Dios, adórame. Él nunca lo dijo. Dijo, llama a Dios solo al Padre. Jesús no dijo, no me llames Dios. Él dice, ¿por qué me llamas Dios? Hacer esa pregunta no es lo mismo que decir, no me llames Dios. Según el Corán, ¿quién es el primero? Alá. Sí, entonces el Corán dice que Alá es el primero. El Corán dice que Alá es el último. Este es Jesús hablando. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para pagar a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Quién es el principio y el fin? Dios. Es correcto. Entonces Jesús se está llamando a sí mismo Dios. Si Jesús fuera Dios, ¿no crees que ese hubiera sido un mensaje fundamental? Hubiera sido algo claro, como, mira, yo soy Dios. Él lo hizo, lo dejó claro. Te mostraré dónde dice que debes adorarlo. Entonces Jesús dice esto, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Ahora, ¿quién es el Padre? Dios. ¿Cómo honras a Dios? Te inclinas y lo adoras. Entonces Jesús está diciendo literalmente, inclínate y adórame. No te estoy mintiendo. Está bien, espera. Tu versión significa Dios, significa un Dios o persona piadosa. Eso significa, incluso si estoy de acuerdo que dice que Jesucristo, la paz sea con Él, fue el mensajero de Dios. ¿Crees en eso?
No, es más grande que el mensajero. No es solo un mensajero, es un insulto llamar a mi Señor solo un mensajero. Pido que hagamos algo para probarlo. Lo que citaste está mal. ¿Estás de acuerdo en que está mal? Entonces pasamos a la siguiente pregunta. No estoy de acuerdo. Eso significa que lo que dijiste no es palabra de Jesús, lo que significa que estás engañando a la gente. ¿Correcto o incorrecto? No estoy aquí para demostrar conocimiento, Señor. Esto no es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de la Biblia. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, correcto? Sí, No creo que sea la palabra de Dios. Aunque usted crea que la Biblia es la palabra de Dios, yo conozco la Biblia más que usted, ¿cierto? una cosa es conocer la Biblia, otra cosa es tener la revelación de la Biblia. Porque usted sabe que incluso cuando Jesús vino, la gente que no entendía quién era Él, eran líderes religiosos. Se pierden una gran oportunidad. Dígame dónde Jesucristo, la paz sea con Él, dice yo soy Dios, o incluso adórenme. Y estoy listo para aceptar el cristianismo. El desafío es simple y usted no puede mostrar un versículo de esto. Tengo una pregunta, Señor. ¿Puede separarse de su palabra? ¿Perdón? ¿Puede separar al doctor Zucker Knight de su palabra? ¿Puede separarse de su palabra? ¿Pero qué diferencia o qué significa eso? No puedo. ¿Ves? No lo entiendes. Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne, pero la mente religiosa es demasiado grande para 5 sentidos. Jesús es la palabra de Dios y Él mismo es Dios. La Biblia dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es la palabra de Dios. ¿Qué les pareció a ustedes la posición del musulmán? ¿Creen ustedes que él fue verdaderamente honesto en su postura de decir que Jesús simplemente fue un tremendo mensajero de Dios, pero que no es hijo de Dios? ¿O creen ustedes que la cristiana, al mencionar a su argumento, verdaderamente estaba dando en el punto clave de que sí, Jesús tenía la naturaleza del Padre? ¿Qué dicen ustedes?